política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. En la conversación anterior estuvimos con el doctor Sergio Graf, que afortunadamente aceptó regresar con nosotros. Sergio Graf, ya les decía yo, bueno, acaba de recibir hace muy poco la Orden Nacional al Mérito por el gobierno de la República Francesa por sus aportaciones al conocimiento y a la salvaguarda del medio ambiente. Él fue secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el gobierno de Jalisco. Es un gran conocedor de estos temas, uno de los mejores sin duda en la República, y actualmente, además de todo, preside el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, si lo dije bien, entre otras muchas cosas. Y en esa conversación, Sergio, nos advertiste del calentamiento global y de la pérdida de la biodiversidad que están poniendo en jaque a la humanidad. Y nos quedamos pendientes de preguntarte, y te agradezco que hayas aceptado volver, pues qué podemos hacer en términos muy prácticos, los seres humanos normales, los que no tenemos que tomar decisiones graves como jefes de Estado ni como legisladores, sino las personas comunes y corrientes. Gracias, Sergio, por volver a esta segunda conversación. Muchas gracias, Mauricio. Qué gusto volver a estar contigo. Y recuerdo, además de esta perspectiva de lo que podemos hacer las personas, qué nuevos arreglos institucionales tenemos que crear para impulsar esto, ¿no? Sí. Y platicábamos, bueno, entre las cosas que cada persona puede hacer, tiene que ver con comportamientos individuales relacionados con la vida cotidiana, pero con una acción colectiva. Déjame interrumpirte, Sergio, para decir, para quien no haya seguido la conversación previa, que el doctor Graf nos advirtió seriamente de que sí estamos en riesgo de que la humanidad deje de contar con los recursos necesarios para sobrevivir. No estamos hablando de cualquier bagatela. Por eso es que le preguntamos al doctor Graf, ya te devuelvo la palabra, Sergio, pues qué debemos hacer en principio. Sigue, por favor. Sí, obviamente hay acciones que tienen que hacerse organizadas desde la perspectiva de la colaboración desde la escala global hasta lo local, con el marco institucional, como lo hablamos la semana pasada. Pero hay acciones individuales que hay que realizar con una visión de acción colectiva. O sea, no solamente es que separemos nuestros residuos, que manejemos bien la luz, sino tiene que tener una connotación también de acción colaborativa entre los diferentes actores en la sociedad. Pero para poder actuar colaborativamente como sociedad, como individuos, pues necesitamos instituciones que nos permitan hacerlo en una perspectiva de largo plazo. Sí. ¿Qué es la fatalidad que enfrentamos como ciudadanos? Si tú eres un especialista en esto, y tú me corregirás si me equivoco, pero la invención gubernamental que hemos tenido históricamente antes en el gobierno federal y luego en el gobierno estatal, esas se han ido disminuyendo y se han generado institucionalidades más duraderas. Pero cuando llegamos al nivel municipal, cada 3 años se reinventa el gobierno local. Cada vez. Y eso hace que los ciudadanos quedemos indefensos en las aspiraciones de avanzar paso a paso en la solución de problemas complejos. O sea, un problema complejo no se resuelve ni en 3 años ni en 6. Requiere impulsos de larga duración, pero eso es imposible déjate que si ya el gobierno municipal no te asegura que el servicio público básico se mantenga de manera estable. Eso está Imagínate difícil. la solución de un problema complejo como la contaminación
el cambio climático u otros fenómenos, la pérdida de la biodiversidad, como lo que hablábamos. Sergio, querido, nos quedan un par de minutos todavía antes de que haga yo un primer corte, pero déjame que esta conversación quede guardada para que se vea mucho, para que se difunda mucho. Me interesa, Sergio, que nos digas lo más puntualmente. Hablaste de la separación de basura y del uso responsable de la luz en este momento. Son dos tareas que las personas comunes y corrientes podemos y debemos hacer. Sí, y son acciones que puedes hacer desde la decisión, desde tu hogar. Sí. Separar la basura, compostear tus residuos orgánicos, administrar adecuadamente tu energía, manejar adecuadamente tu consumo de agua, ¿no? Y colaborar con tus vecinos, o sea, en tu barrio, en tu... Si no usas la luz, apágale. Si no usas aparatos LED, desconéctalos. Los que están todo el tiempo con la lucecita LED, desconéctalos. Exacto, eso tiene un impacto positivo, pero no es suficiente. O sea, son acciones que hacemos individualmente. Sí. Pero la acción más potente es la acción colectiva. De acuerdo. Y esa requiere de instituciones para poderla aplicar. Ponme un ejemplo antes de ir a un corte, Sergio, te lo ruego. A ver, por ejemplo, para poder materializar la voluntad de separar los residuos como ciudadano, necesitas una institución que tenga una política de manejo de residuos, que colecte los residuos de manera separada, que maneje esos residuos de manera en la cual lo que tú entregas separado lo lleva a un proceso de internalización en la economía a través de un enfoque de economía circular, reciclado, porque si tú decides separar la basura y la entregas y la juntan, y no hay un marco institucional, y la juntan y vuelve a hacer lo mismo y la entierran, tu voluntad como ciudadano se pierde. Entonces, no solamente es la acción ciudadana y la voluntad individual, sino el marco institucional con el cual la voluntad ciudadana se ve materializada en una acción colectiva. Y ahí te refieres, hablemos de eso después de un corte, querido Sergio, te refieres a la entrada de los gobiernos municipales como el gran convocante para esa acción colectiva. Así es, totalmente, y sobre todo que el gobierno municipal es el gobierno más cercano a los ciudadanos. De acuerdo. Estamos con el doctor Sergio Graf, está diciendo cosas muy importantes, no se vayan, volvemos en un segundo después de este corte. Estamos con el doctor Sergio Graf, que en el corte previo nos estaba diciendo que sí hay acciones que individualmente podemos y debemos hacer, pues perdónenme por el fraseo, pero literalmente para salvar al mundo, por lo menos la presencia de la humanidad en el mundo. No es una cuestión menor la que estamos discutiendo con el doctor Graf. Y nos decía, sin embargo, que necesitamos un ambiente institucional, especialmente el municipal, para poder convocar estas acciones colectivas que efectivamente nos permitan hacer que la gente se involucre en el cuidado del ambiente. Hablabas de la separación de la basura. Sergio, ¿qué sabemos de la incapacidad de los gobiernos municipales para hacer un buen uso de la basura? ¿Tienes datos? Mira, muchas veces el manejo de los residuos son considerados por los gobernantes como un problema de recolecta, de limpia. Sí. Pero la basura es un problema de salud pública y de generación de emisiones contaminantes, ya sea de efecto invernadero o de contaminantes criterio, que tienen impactos en la salud de las personas. Entonces, muchas veces lo que se hace es pensar que hay que transferírselo, como es un problema de limpiar, pues a un privado, que es una empresa que pueda prestar servicio. Para recoger para que pase el camión. Para que pase el camión. Y además hay un negocio, Sergio, pero hay un negocio brutal con la basura. Yo sé de eso. Así es. El negocio de la basura es terrible. Se entrega también a particulares. Así es, y el problema es que si no tienes los mecanismos de control de lo que es verdaderamente el problema, porque la disposición final
se convierte en un problema porque es donde se generan las afectaciones a la salud pública de las personas por los contaminantes líquidos que se generan y por los gases del manejo inadecuado del entierro. Pero déjame señalarte algo. O sea, obviamente ese es un problema que vivimos cotidianamente en la ciudad de Guadalajara. Sí. Pero hay lugares donde se están haciendo las cosas diferentes. Okay. Y esto está marcado por una voluntad de los gobiernos locales de asociarse para prestar un servicio común. Correcto. Jalisco es uno de los pocos estados que ha desarrollado una cultura de asociatividad municipal como parte de la política pública. Sí. Y no solamente para la basura, sino también para la gestión de los recursos naturales. Okay. En Jalisco hay 11 organismos públicos descentralizados intermunicipales, que se llaman Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, que participan en la implementación de políticas públicas transversales en un contexto territorial de una cuenca, por ejemplo. ¿Las Pero 11 están dedicadas a temas ambientales, Sergio? Sí, todas. Las todas. 11 y juntas. Tienen y implementan la política ambiental del Estado de Jalisco de una manera descentralizada, en la cual la Secretaría de Medio Ambiente financia la operación de estas juntas intermunicipales, quienes implementan acciones conveniadas con el Estado para resolver los problemas ambientales locales. Y además, se ha generado también un esquema que se llaman los Sistemas Intermunicipales de Gestión Integral de Residuos, SIMARES, que hay 5 en el Estado de Jalisco, donde administran sitios de disposición final comunes para manejarlos adecuadamente y evitar el problema que hemos señalado de daño a la salud de las personas. Incluso uno de los sistemas intermunicipales de Jalisco, que es el CIMAR Ayuquila Llano, así se llama, en la región de Tolimán, Tuzcacuesco, el sistema intermunicipal además ya presta el servicio de recolecta de varios municipios. ¿Qué significa esto? Que tienes una entidad pública de carácter colaborativo que presta un servicio buscando el mayor valor público a la sociedad. ¿Qué es lo que busca una empresa? Maximizar su ganancia. Entonces, cuando se da una concesión, se tiene que pensar en eso, obviamente. Obviamente. ¿Y qué hacen con la basura? Hablando de la basura. ¿Y qué hacen con la basura? Porque además hay que reciclarla, Sergio, y ese es un negocio, insisto en mi punto. ¿Puede ser un negocio público? ¿Lo es? Sí, claro. Y mira, esto depende de la escala. Sí. En el caso de pequeños municipios rurales, es muy difícil que la escala sea un negocio. En el caso de una metrópoli como Guadalajara, por supuesto, sí lo es un negocio. O sea, ¿no? ¿Mete recursos sí, claro. al ayuntamiento? No, ahorita no le mete, le cobra. Debería de meterle recursos al ayuntamiento, debería de costarle menos el manejo. Bueno, autofinanciarse. Pero el sistema tradicional que se tiene es de entierro de la basura, y mientras tengamos una perspectiva de entierro de la basura, pues es solamente costo, ¿no? Porque lo que prevalece es el negocio del manejo del sitio de disposición final. En cambio, si tú tienes un esquema colaborativo entre municipios que administran un sitio de disposición final y su objetivo es reducir el volumen de basura que entierras y aumentar la valorización de esos recursos, cambia totalmente la ecuación. Pero eso tendría que ser un enfoque totalmente diferente al que se tiene, ¿no? En el caso específico de la basura. Pero déjame insistir, si te parece bien, el uso de todos estos materiales que son recuperados en los tiraderos, ¿tiene un beneficio público o es solamente un beneficio privado para quienes se utiliza la expresión pepena? Pero en realidad es mucho más que eso, para recuperar materiales metálicos, plásticos, PET, cartón, suma y sigue, que sí tienen un mercado real y que sí constituyen un negocio privado importante. Sí, mira, el término el hecho de contar con pepenadores es una distorsión de lo que implica el manejo de los residuos. En primera, porque está prohibido. Es decir, un sitio de disposición final que tiene pepena, pues tiene un problema legal de operación laboral, porque la pepena no debería de suceder. Lo que debería suceder son sistemas estructurados de transformación, separación, etcétera, donde
los trabajadores puedes tener un proyecto social en ese entorno. Sí. Si hay un control público. Si hay un control privado exclusivamente del sistema completo, como sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, es muy difícil crear esquemas alternativos y entonces se perenizan la distorsión de un entierro desmedido de los residuos con pepena previa de grupos sociales que en realidad viven en condiciones de marginación y pobreza que se perenizan. Brutal. Sergio, tengo que hacer un nuevo corte aquí. Permíteme que regresemos a la tercera parte de esta conversación. Dame un segundo y me para gustaría hacer ver un si corte. podemos... Sí, y entramos con el tema que tú nos quieras plantear. Tengo que hacerlo, discúlpame. Perfecto. Vamos a un corte, estamos con el doctor Sergio Graf. Regresamos muy rápido. Antes dije un segundo, es un poquito más de un segundo, pero no se vayan. Estamos de vuelta con el doctor Sergio Graf y nos quedan 8 minutos para hablar con él, lo cual es una lástima. Sergio, hay otro tema que tú querías plantear, te escucho. Sí, mira, más allá de un tema específico como la basura, que es un gran problema para una metrópoli como Guadalajara y para muchos municipios, el tema que nos ocupaba en la sesión anterior, que es el tema de pérdida de biodiversidad, cambio climático, requiere un marco institucional adecuado para actuar a la altura de lo que se requiere. Reglas. Es decir, no basta. Instituciones son reglas. Reglas del juego. Instituciones, para mí las reglas son instituciones. Sí, para mí también. Y esas instituciones que funcionen, que se cumplan. Tienen que ver con organizaciones también locales de carácter público que puedan abordar una problemática compleja. Y en este sentido, yo lo que te quiero decir es el gran valor que ha desarrollado Jalisco con el esquema de asociaciones de municipios permite la transversalidad de políticas públicas para resolver estos problemas. Te pongo un ejemplo, la deforestación. Por ejemplo, cada una de las juntas intermunicipales tienen un plan, un programa intermunicipal de acción contra el cambio climático, del cual se derivan programas municipales. En ese programa de acción contra el cambio climático tiene un elemento que es la lucha contra la deforestación. ¿Por qué es importante la lucha contra la deforestación? Porque la deforestación pierde biodiversidad y pierde los almacenes de carbono. Es decir, el balance de carbono en la atmósfera se hace mucho más vulnerable mantener ese balance si seguimos perdiendo la vegetación natural. Entonces, con las juntas intermunicipales, ¿qué es lo que se hace? Generar un marco de actuación con los productores ganaderos, con los productores que generan, o sea, las actividades económicas que generan el cambio de uso de suelo, y una vinculación entre el sector ambiental y el sector del desarrollo rural. Porque la deforestación no está provocada por la política ambiental, está provocada por la agricultura y la ganadería. También por eso, entonces, y por la expansión urbana. Entonces, es menos. La expansión urbana tiene un impacto, pero si tú me pones la cuantificación, 98% es agropecuario y 2% es urbano. O sea, la superficie de pérdida de bosques en lo urbano es mínima comparado con el impacto que tiene la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, necesitas actuaciones de largo plazo trabajando en la transformación de los sistemas productivos con los actores locales. Y eso no lo puedes hacer desde el poder central, desde las unidades administrativas centrales. ¿Por qué? Porque no puedes contratar recursos humanos y requieres personas en el campo que trabajen con productores haciendo la transformación de sistemas productivos, como el caso de la ganadería. Sergio, entonces, sin esa base institucional es dificilísimo que puedas hacer esa transformación. Clarísimo como el agua, y aprovecho para preguntarte, en materia de agua, también hay una intervención de los gobiernos locales. Y es por fundamental. supuesto. No.
A ver, bosques y agua hay una relación directa. Uso y el territorio y agua hay una relación directa. Sí. Entonces, las asociaciones de municipios trabajan, algunas que son las más antiguas, tienen acciones incluso de fomento al tratamiento de aguas residuales, al abasto sustentable de agua a las cabeceras municipales, con las acciones de conservación del bosque o el uso sustentable en la agricultura. Entonces hay una relación directa entre bosque, agua, cambio climático, biodiversidad, clarísimo, que requiere intervenciones duraderas. O sea, yo insisto, lo que es dificilísimo en esta problemática que enfrentamos es que nuestras instituciones cambien cada rato. Que el problema está claro, la solución está clara y lo que necesitamos es continuidad en el tiempo. Sí, pues sí. Y esa continuidad del tiempo va hacia los gobiernos federal, estatal, pero sobre todo a que tengas instituciones a nivel municipal de manera colaborativa, porque cada municipio por sí mismo no puede, porque cambia cada 3 años. Sergio, para que trasciendas las administraciones. ¿Hay algún incentivo financiero para que eso suceda? Sí, en el caso de Jalisco, toda la acción de estas asociaciones de municipios son transferencias públicas del gobierno del estado para desarrollar esta capacidad. ¿Hay transferencias del mundo, de Naciones Unidas, de los grandes organismos internacionales? No, yo creo que debemos de partir desde el gobierno federal, es decir, tenemos un país con un sistema fiscal subsidiario, sí, absolutamente, en el cual la federación recauda más, el estado menos y los municipios nada. Entonces, si hubiera un incentivo federal, algo poquito, las ciudades y Zapopan sí recaudan mucho, pero Guadalajara, pero Ejutla, te puedo asegurar que no recauda nada. Entonces, sí necesitas desde la administración federal generar un incentivo junto con los estados para estimular el proceso asociativo. ¿Existe? De los municipios. Sí, no existe ahorita, solamente es estatal. El estado sí hace ese incentivo, pero si tú quieres expandir este modelo al resto del país, tendría que haber un planteamiento desde el gobierno federal para hacerlo. Y esto detonaría una capacidad local de actuación impresionante, ¿eh? Sí, pues sí. A un costo bajísimo, bajísimo. O sea, el costo es muy, muy bajo, pero no existen los incentivos financieros y tampoco los políticos, porque pues no se nota. Es decir, hay una molestia a los ciudadanos para separar basura, o hay una molestia para pedirles que usen mejor su luz, o hay una molestia para que no contribuyan a la deforestación. Eso no les gusta. Pero en el medio rural, donde hemos tenido las asociaciones de municipios trabajando ya más tiempo, hay una comprensión de eso. Por ejemplo, donde hay sistemas intermunicipales de residuos, hay programas de separación de desechos domésticos. El Grullo empezó hace 20 años. En el Grullo. La separación de desechos domésticos en su municipio. Eso se expandió a 10 otros municipios. Entonces, cada municipio tiene su programa de separación a nivel doméstico que ayuda a la reducción del entierro de la basura. Entonces, lo que pasa es que necesitas que el ciudadano encuentre un lugar, una política adecuada en su territorio para hacer cosas a favor de lo que nos preocupa a todos, ¿no? Sergio Graf, de veras que cuánto aprendizaje nos has dejado en estas 2 conversaciones. No sabes cuánto te lo agradezco y estoy seguro que no solo yo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Mauricio. Es muy poquito tiempo para temas tan complejos, pero ha sido un gusto charlar contigo. Es poquito tiempo, pero si bueno y breve 2 veces bueno, decía Gracián, querido Sergio, y en tu caso es así. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos con el doctor Sergio Graf y nos vemos en la siguiente conversación, que con toda seguridad vamos a hablar de municipios, para retomar el tema del doctor Sergio Graf y seguir discutiendo estos temas en los que nos va la vida. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble
cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más cosas.